Resolvamos el siguiente problema sobre el tema de cinemática. Un bloque se desliza por una superficie plana a una velocidad de 12 metros sobre segundo y se aproxima a una pendiente que forma un ángulo de 36 grados con horizontal y tiene un coeficiente de fricción cinético de 0,4 y estático de 0,65 con el bloque. Vamos a calcular la aceleración del bloque conforme sube por la pendiente y además nos dice que una vez el bloque llega al punto más alto, se quedará ahí o se deslizará cuesta abajo, es lo que nos pregunta. Además dice que si se queda ahí, necesitamos demostrarlo y si no, pues que calculemos la aceleración cuesta abajo. Entonces vamos a mirar lo que está ocurriendo en la situación. Tenemos un bloque con 12 metros sobre segundo y aquí se va a encontrar con un plano y va a intentar subir. Listo, sube al punto más alto, pero que necesitamos calcular la aceleración cuando va subiendo. Entonces, teniendo en cuenta esto aquí, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. Tenemos el peso, la normal y la fuerza de rozamiento que se va a oponer al movimiento. Esta fuerza de rozamiento es una fuerza de rozamiento cinética, porque va en movimiento. Entonces recordemos que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración y lo que va en contra del movimiento, es decir, el movimiento va así, las fuerzas que van en contra de este movimiento serían consideradas negativas, es decir, la fuerza de rozamiento y además la componente del peso en X. Listo. Teniendo en cuenta eso, voy aquí a borrar esto acá. Teniendo en cuenta esto, entonces tendremos lo siguiente, entonces tendremos menos fuerza de rozamiento menos la componente del peso en X, ¿no? Quiere decir entonces que es masa gravedad por seno del ángulo, y esto es igual a masa por la aceleración. Recordemos que la fuerza de rozamiento no es más que el coeficiente cinético por la normal, menos, nuevamente la misma expresión, y eso es igual a masa por la aceleración. Pero la normal, fíjense que va a ser igual a ¿qué? A la componente del peso en Y. Quiere decir entonces esto, que sería menos coeficiente cinético por la normal, que es masa gravedad por coseno, menos masa gravedad seno igual a masa por la aceleración. Cancelamos masa, igual no la tenemos. Y nos queda entonces que aceleración, que es lo que nos están pidiendo, fíjense que este término y este término es negativo y tiene un factor común que se llama gravedad. Entonces vamos a decir que factor común es menos gravedad, que multiplica al coeficiente cinético por coseno del ángulo más seno del ángulo. Aquí, ya ustedes saben, reemplazamos los valores correspondientes y tendremos que esa aceleración es negativa porque va frenando, es decir, pasa de una velocidad mayor a una velocidad menor, aceleración negativa. Bueno, entonces vamos a dar respuesta ahora a la pregunta. Dice, una vez el bloque llega al punto más alto, ¿se quedará ahí o se deslizará? Bueno, entonces vamos a demostrar si se queda o se desliza. Entonces, vamos a suponer que aquí está en el punto más alto. Miremos la fuerza nuevamente. Y ahora tendremos una fuerza de rozamiento estática, la cual se va a oponer a que se deslice, ¿cierto? Ahora, si esta fuerza de rozamiento estática es mayor que la componente del peso en X, que sería esta que va en este sentido, obviamente se va a detener, pero si ocurre lo contrario, pues obviamente se va a deslizar hacia abajo. Recordemos que la fuerza, el peso en X ya sabemos que es masa gravedad por seno, no va a variar, y la fuerza de rozamiento sería el coeficiente ahora estático por la normal, que sería entonces masa gravedad por coseno. Fíjense que la masa no la tenemos, entonces vamos a expresar cada una de estas fuerzas en términos de masa. Aquí tendremos que multiplicar 9.8 por seno de 36, nos da 5.76 masa. Esto es masa. Y aquí sería 0.65 por 9.8 por coseno de 36 y nos va a dar 5.15 masa. Si comparamos estos dos valores, nos damos cuenta que el peso en X es mayor, por lo tanto, se va a deslizar hacia abajo. Esa es la conclusión y ya lo demostramos. Ahora, calculemos esa aceleración cuesta abajo. Pues obviamente vamos a expresar, fíjense, esta misma situación, pero ahora tendremos en cuenta lo siguiente, que el peso, fíjense que se va a deslizar cuesta abajo, entonces todo lo que esté en función o en dirección a este movimiento será positivo, que sería el peso en X, será positivo, ¿sí? Entonces tendremos menos fuerza de rozamiento más peso en X, que es masa gravedad por seno del ángulo, va a ser igual a masa por aceleración. Aquí cancelamos la masa, porque esto ya sabemos a qué es igual a coeficiente cinético, ya no es estático, recuerden, porque ya va a estar en movimiento, por masa gravedad por coseno, es decir, entonces la aceleración nos va a quedar algo así, parecido a esto, que va a ser igual a gravedad, ahora
seno del ángulo menos coeficiente cinético por coseno, porque ahora esta expresión es positiva, por lo tanto, si es positiva, la única expresión negativa sería esta parte. Aquí pues reemplazamos valores y al calcular tendremos que esa aceleración cuesta abajo es de 2.6 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno chicos, ahí finalizamos el problema. No olviden suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias.